Biblia, más que experiencias espirituales o místicas, hermano, necesitamos conocer la palabra. Cuando leemos Génesis 1:1, un pasaje pues demasiado conocido, dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin duda alguna y con toda autoridad, de manera absoluta, la Biblia nos revela y nos dice que Dios es el creador de todas las cosas. Seguimos leyendo el Génesis 1 y vemos cómo Dios empieza a crear la naturaleza, la vegetación, los animales, las estrellas, el sol, la luna y todo lo que vemos hasta nuestros días en la naturaleza. Dios lo creó. Aún lo que vemos en la ciencia, Dios ya lo tenía. Yo sí. Jonathan Edwards fue un pastor de la época colonial, un teólogo, de hecho un teólogo muy profundo para su época en la historia de los Estados Unidos. Dijo la siguiente frase, mira, pon atención. Esto dijo Jonathan Edwards, un hombre santo, un hombre de testimonio verdadero. Cuando veo dentro de mi corazón, percibo su infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Diría un pastor, entonces estoy pecando ahorita. Pues estoy predicando, dice Jonathan Edwards, cuando predico, peco. Claro, si Dios nos examina, probablemente encuentra algo en mí. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Una persona llena del Espíritu, iluminada por el Espíritu, como Jonathan Edwards, pero un hombre común y corriente como tú y como yo, con la ayuda del Espíritu ve su corazón y dice: esto es más profundo que un abismo, que el abismo del infierno. Yo sé que no, haciendo un bosquejo de la prédica, encontraba que un pastor usaba esta frase también, y ciertamente comparto lo que voy a decir con él, lo comparto. Él decía: tú no vas por la vida y te fijas en tu corazón y dices: ¡ay! Mi corazón es perverso y es más profundo que el abismo del infierno. ¿Quién ha pensado eso? Pues yo creo, dices, ni se parece, ni se acerca, a menos que tengamos la iluminación del Espíritu. Porque, hermano, nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Tú no hiciste nada para merecerte la redención y el perdón de tus pecados. No es por tu habilidad, no es por tu talento, simplemente fue por misericordia y gracia de Dios que tú y yo estamos aquí. Entonces Jonathan Edwards expresa esto y vemos que aún antes de él había un hombre que tenía la misma lucha y que veía su misma condición, el apóstol Pablo. Guiado por el Espíritu, dice: lo que aborrezco, eso hago, y veo que el mal está en mí, está en mis miembros, me siento miserable. Muchos teólogos han argumentado que ese pasaje se refiere antes de Cristo, pero la realidad es que si estudiamos el pasaje, podemos encontrar que un hombre incrédulo no se deleita en la ley de Dios. No se puede deleitar un hombre no creyente en la ley de Dios. Eso es obra del Espíritu Santo. Pablo ya era creyente en Romanos 7. De hecho, lo escribe en presente, siendo ya creyente, obviamente, a los creyentes de Roma, a los cristianos de Roma. Pablo se sentía miserable por el pecado. Pero hay una luz que se ve, aún siendo cristiano, hermano. Ya hablamos de Dios como creador, el hombre peca y no hay esperanza para el mundo. Pero aún siendo cristianos, seguimos luchando con nuestras debilidades y deseos. Dice el versículo 25 de Romanos 7, Romanos 7:25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, si la ley del pecado dice no robes, tú vas a obedecer esa ley, pero con tu mente buscas
agradar a Dios. ¿Sí me van siguiendo? Si la ley dice, no mientas, no voy a mentir, porque eso está en mí. Si dice que no codicies, no voy a codiciar, porque eso está en mí. Pero con la mente me deleito en la ley de Dios, en buscar al Señor. El Señor ha prometido un consolador, un ayudador, alguien que va a estar con nosotros ayudándonos en nuestra debilidad. Hermano, si tú te has sentido que ya no puedes, que ya no quieres ser el mismo, como Pablo, como Jonathan Edwards y tantos santos a través de la historia de la iglesia que se sentían miserables siendo cristianos por ver su condición, porque a veces tenían pensamientos que no querían tener, porque a veces actuaban de una manera que no querían y aborrecían su pecado. Hay esperanza para ti siendo cristiano, hermano, porque el Espíritu Santo te ha sido dado. Dice la Biblia en Efesios 1, 13 y 14 que por escuchar el Evangelio se nos ha dado el sello, que es el Espíritu Santo, y las arras como herencia, la garantía de nuestra herencia que hemos de recibir. Romanos 8, 26 dice la Escritura, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuáles son tus debilidades? Piensa en ello. Porque todos aquí tenemos debilidades, hermano. Si tú tienes lujuria en tu corazón, pero otra persona tiene orgullo, o tiene envidias, o tiene codicias, es lo mismo. No es diferente. Es que el hermano, es bien tremendo. Pero tú chismeas. Tú hablas mal de tu prójimo. Es lo mismo, hermano, es lo mismo. Ve tu condición, cómo está tu corazón. Pero gloria a Dios por el maravilloso y glorioso Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Fíjate, Pablo, el apóstol Pablo, al que muchos quizás en la actualidad irían con el apóstol y le besarían el anillo. Era un hombre. Pero el apóstol Pablo, con la autoridad de Dios, dice, oramos como no conviene. ¿Por qué? Porque no sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por ti. ¿Sabías que hay 2 intercesores en este momento velando, orando por ti? ¿Sí lo sabías? No es el grupo que se reúne los lunes a orar ni los miércoles. Es el Espíritu Santo y es Jesucristo. Porque dice Hebreos que el sumo sacerdote que está intercediendo de día y de noche por los santos es Jesús. Y aquí dice la palabra que el Espíritu Santo también intercede por ti. Es bueno que oremos unos por otros, la Biblia lo dice. Pero a veces como cristianos también estamos dando así, hermano, ore por mí. Oramos por ti. Y otra vez vas y oras y pides oración por lo mismo con otra persona, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y así, hermano, ore por mí. ¿Qué le pasa? El mismo problema de hace un año. ¿Es qué? Bueno, vamos a orar. Y vuelves al mes con el mismo problema, a los 3 meses con el mismo problema. Hermano, el hombre, el pastor, los líderes, no te vamos a solucionar la vida. Hay 2 intercesores maravillosos por ti, velando, que ni siquiera les tienes que decir, ora por mí, porque Jesús ya lo está haciendo ahorita. Jesús ya está velando por ti. Él no duerme, dice la Escritura. El Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es algo que no se puede expresar, pero que el Espíritu Santo lo está haciendo. Gloria a Dios por eso, porque no estamos solos en nuestra lucha. He titulado esta prédica La batalla de todo creyente. ¿Y sabes cuál es esa batalla? Contra el pecado. Ni siquiera es contra Satanás, porque Satanás ya está vencido. Nosotros, la verdadera guerra espiritual, dice la Biblia, hermano, y te invito a que lo escudriñes. Y quizá muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero la verdadera guerra espiritual no es salir y atacar. Dice resistir. Toda la armadura de Dios es para resistir y defenderte hasta la espada. Porque en el griego esa palabra es daga. Cuando vienen y te atacan, de defensa.
Es una defensa personal. No es ir y atacar y, ay, espíritu de la basílica, espíritu de esto. No, eso no es guerra espiritual, amado hermano. Está chistoso, pero a veces lo hacemos. Dice la Escritura que la guerra espiritual es resistir al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo está vencido. Y lo que él nada más va a procurar es tratarte de sacar de tu posición como hijo de Dios. Pero ya lo eres, ya eres más que vencedor. Dice la Biblia en Colosenses, si no mal recuerdo, 1:15 o 2:15, que todo principado y potestad ha sido exhibido públicamente, porque Cristo ha triunfado en la cruz del Calvario sobre de ellos y los ha despojado. Esa palabra, hermano, despojado, es desarmado. Satanás está desarmado. Dice la Biblia que el maligno no te puede tocar. Hermano, ¿cómo estás? El diablo me tiene pisoteado. A ver, espérate, ¿qué? Dice la Biblia que hollaremos serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada, ¿qué? ¿Nada qué? Nada te dañará. Entonces Dios es un mentiroso, porque el diablo me ataca mucho. Todo el tiempo me está atacando el diablo. Yo creo que es tu debilidad. El diablo me tentó. Sí, el diablo tienta, es verdad. Pero también dice Santiago que cada uno es tentado según su concupiscencia. Si tú has alimentado más la lujuria, vas a ser tentado con la lujuria, con la pornografía, con todo ese tipo de cosas. Si tú has alimentado la codicia, el tener, el retener y todo eso, vas a ser tentado con el dinero. Cada uno es, claro, Satanás sabe y sí se aprovecha. Yo no digo que no, ni hay que subestimarlo, pero está vencido. El mayor enemigo nuestro en la actualidad, yo creo que es el pecado, porque está todavía en nuestros miembros. Si alguien recibió liberación, si fue liberado de espíritus o de demonios, ellos ya se fueron, pero el pecado sigue en ti. O sea, eso es algo de toda la vida, la batalla. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. Fíjense, el clamor es un ruego, es algo que el apóstol Pedro está diciendo: les ruego, les pido, les imploro como extranjeros y peregrinos. Es alguien que no es de esta tierra, que está de paso, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos carnales en ti y en mí que están batallando, que nos quieren tirar. Pero no todo está perdido, porque el Espíritu Santo va con nosotros. Gálatas 5:16 al 17 dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuevamente, ahí hay deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso es esa lucha de que sabes que está mal y dices: no lo quiero hacer, pero mi carne quiere. ¿Sí se han sentido así, verdad que sí? Así, ay, ya abrí mi bocota otra vez. ¿Les pasa o solo a mí? ¿Sí? ¿Solo a mí? A todos. Gloria a Dios. Amén. Hay unos deseos carnales y los deseos del Espíritu que se oponen. Hay una lucha interna, hermano. Hay una lucha desgarradora ahí dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo te ayuda en esa debilidad. No vamos solos, hermano. De verdad, y como Josué nos alentaba la semana pasada, Dios pelea tus batallas. Dios ya te dio la libertad, entonces Él pelea por ti. Dios ya te dio la tierra prometida, entonces Él pelea por ti, porque Él te lo dio. Ahí está la esencia también de la guerra espiritual. Dios te da una tierra y tú vas y simplemente vas a defenderte de lo que es tuyo, ¿sí o no? No vas a ir a buscar otras tierras que Dios no te ha mandado, porque ahí probablemente Dios no vaya contigo. Dios te dice: yo te entregué esto, hay enemigos, pero como es tu tierra, yo ya te di la victoria. Lo mismo pasa con el pecado. Dice que hemos sido muertos al pecado en Cristo. Romanos 6 dice: ¿qué pues diremos de esto?
¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Porque los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ciertamente como cristianos debe de haber un testimonio, un cambio de vida. Si tú te deleitas en el pecado, hermano, es que me gusta decir groserías, me gusta. O el Espíritu Santo está apagado, lo estás resistiendo en desobediencia, o no eres cristiano. Porque el Espíritu Santo se opone a las obras de la carne. Es que sé que está mal fumar, pero me gusta. Me gusta irme de parranda cada 8 días. Yo qué sé, hermano. Y no te estoy condenando, no te estoy juzgando. Hay esperanza. Pero vaya, no hagamos oído sordo a lo que el Espíritu Santo quiere decir. Una mentira que el diablo usa es hacerte creer que cuando estás siendo tentado ya estás pecando. Hermano, la tentación no es pecado. Jesús fue tentado, pero sin pecado. ¿Van conmigo? ¿Sí me van siguiendo? La tentación no es pecado en sí, pero el diablo te quiere hacer creer eso. Entonces cuando estás siendo tentado, ya estoy pecando, pues ya le das. Y no, es una mentira. Siendo tentado, no estás pecando y puedes resistir la tentación. Dice la Biblia que no hay tentación que no sea humana. Es decir, que, a ver, ¿cuántos marcianos hay aquí o extraterrestres? ¿Cuántos son humanos? Bueno, no hay tentación que no sea humana, es decir, que no tenga la capacidad para vencer. Y todavía más dice, pero fiel es Dios, que cuando está la tentación te provee una salida. O sea, no solamente es una tentación humana que puedes vencer porque es humana, o sea, no está más allá de tus fuerzas, pero todavía más, Dios es fiel, que te provee una salida en la tentación. Gracias a nuestro Dios porque es bueno, porque ama a sus hijos. Y bueno, ya terminé la introducción. No, en serio, no se rían, de verdad. Ahí les van 3 puntos. ¿Cómo puedo yo vencer esta batalla? Ahora sí, ya vamos a entrar a la predicación. Esa fue mi introducción. Si no me creen, pueden ver mis papelitos, mis hojitas. 1, tienes que ser lleno de la palabra. 2, tienes que ser lleno del Espíritu. Y 3, tienes que tener una genuina y continua comunión con Dios. Vamos a irlo desarrollando. Espero no tardarme, me voy a apurar. Pero quiero que te lleves esto en tu corazón y que lo vivamos. De verdad hay una batalla, y yo creo que esa batalla también espiritual. Yo no subestimo la guerra espiritual, como ya lo expliqué, pero no hay que exagerarla. Pero ciertamente el diablo, dice la Biblia, que también anda como león rugiente. Y si tú andas en la carne y no en el Espíritu, pues el diablo va a decir, mira, una presa fácil, carne fácil. Ahí está en la carne. Pero si tú andas en el Espíritu, puedes vencer. Colosenses 3:16, búscalo por favor. Y vamos a examinar este texto tan maravilloso. Es una joya, Colosenses 3:16 y el resto de Colosenses. No lo vamos a leer todo, pero vamos a analizar un poco esta carta. Tienes que ser lleno de la palabra. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more escasamente en ustedes. ¿Así dice? En abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia. Hermano, tú sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esa palabra, esa frase, la palabra de Cristo more en abundancia, está en imperativo, es decir, que es una orden. No es un consejo ni una recomendación que Pablo nos da. Te aconsejo, hermano, te aconsejo que leas la Biblia. No. Lee la Biblia. Llénate de la palabra. Y no solamente poquito, sino abundantemente. La palabra de Cristo more, es decir, habite en ti. Es un mandato.
Si nosotros no leemos la Biblia, o si no tenemos ese hábito de leer la Biblia, estamos desobedeciendo a Dios. Porque ese es un mandato, no es un consejo, ni siquiera es una exhortación, es un mandato que Dios nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. ¿Y cómo va a morar? Pues leyéndola, meditándola, como dice el Salmo 1:1. Entonces, si tú no tienes deseos de leer la Biblia, ojo, quizás tienes el deseo pero no lo haces. Ese deseo lo provoca el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso, porque cuando tienes ganas de orar, ¿sabes que en la mañana me dieron muchas ganas de orar? No te dieron a ti, fue el Espíritu Santo obrando a través de ti. Porque si por ti fuera, si todos los domingos jugara nuestro equipo de fútbol preferido, no venimos. Pero es el Espíritu Santo quien te trae. No tengo que ir a la iglesia, es que me siento mal si no voy. Pues es el Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Son buenas noticias, porque eso quiere decir que Él nos ayuda siempre. Entonces tienes que orar o pedirle a Dios que te dé un deseo por su palabra, por deleitarte en su palabra, por escudriñarla, por meditarla de día y de noche. A través del conocimiento de la Biblia puedes vencer las tentaciones. Podemos conocer el carácter y el corazón de nuestro Dios a través de la palabra. ¡Qué maravilloso! Si quieres escuchar a Dios hablar, no busques a un profeta, o no busques que Dios te hable en sueños o en visiones. Abre la Biblia y léela. Claro, yo no estoy en contra de eso. De hecho, acabamos de tener un seminario de dones espirituales. Pero el primer lugar donde Dios se reveló, y que así lo ha decidido Él, es a través de su palabra. Y cuando tú la abres y empiezas a leer, estás leyendo las palabras de Dios. ¡Qué maravilloso! Y es personal, hermano. Es Dios hablándote a tu vida. Llénate de la palabra. Ahora, aquí es donde voy a profundizar un poco. Al nosotros ser llenos de la palabra, o que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, hay unas evidencias que la misma Escritura nos revela. Y quiero que pongan la imagen, por favor, de Colosenses. Evidencias de ser lleno de la palabra. Cuando tú y yo nos llenamos de la palabra, ocurre lo siguiente. Si la pueden poner, por favor. Hay un fruto, hermano. Cuando nosotros leemos la Biblia, la meditamos, hay un fruto en nosotros. En Colosenses, ¿qué dice? El primero, las casadas se sujetan a sus maridos. Ahí está Colosenses 3:18. Cuando la mujer se llena de la palabra, la mujer casada se sujeta a su marido. O sea, obedece. Se sujeta, no con. Quien entendió, entendió. Las casadas obedecen a sus maridos. Los maridos, ¿qué dice? Aman a su esposa. Ahí están los versículos de Colosenses, los vamos siguiendo. Los hijos obedecen a sus padres. ¿Cómo dice ahí? En todo. Los padres son buenos padres. Los empleados o siervos son obedientes. Los amos o jefes son justos y rectos. Y hay una constante vida de oración. Esas evidencias debe de haber en tu vida si te llenas de la palabra. De Colosenses 3:16 en adelante vemos estas evidencias. ¿Están aquí? Hay que llenarnos de la palabra. Esto es andar en el Espíritu, hermano, como ahorita lo vamos a ver también. Entonces vas a poder vencer las tentaciones y vas a poder pelear la buena batalla de la fe. El ser llenos de la palabra trae como fruto vivir una vida santa. Ser llenos de la palabra. Ahora acompáñame a Efesios 5:18. Efesios 5:18. ¿Sí me van siguiendo, verdad? Bueno. Dice la Escritura:
No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean o sed llenos del Espíritu. Como segundo punto, el primer punto es ser lleno de la palabra. El segundo es ser lleno del Espíritu. Hermano, algo muy importante. Ser lleno del Espíritu no tiene que ver con que te caigas o no al suelo o sientas algo en tu cuerpo. Tiene que ver con un fruto. Porque yo lo he dicho siempre, y no solamente en esta ocasión, ¿de qué me sirve que el Espíritu me tire cuando allá afuera salgo y le pego a mi esposa? Si no la trato bien. ¿De qué me sirve decir, el Espíritu me tocó y hablé en lenguas? Ojo, no estoy en contra de eso. Pero la evidencia de ser lleno del Espíritu va más allá de eso. Es una vida piadosa y santa, donde cuando te encuentras luchando, tú dices, aborrezco este pecado, como Pablo. No te deleitas en el pecado. Ese es el fruto de ser lleno del Espíritu. Y vamos a ver cómo esto también es un mandato. En el griego es tan imperativo, es un mandato. Sean llenos. No es un consejo, hermano. Es un mandato de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo también trae frutos y evidencias a tu vida, más allá de los dones espirituales. Porque si tú ves la iglesia de Corinto, era una iglesia carnal. Había celos, envidia, contención, disensión, división. Lo dice la palabra. Había inmoralidad. Pero todos los dones operaban en esa iglesia. Lo puedes estudiar. Ahí está la palabra. Ser lleno del Espíritu es ser como Cristo. Vivir como Cristo. Va más allá de experiencias sobrenaturales que creo que podemos tener, y Dios en su misericordia a veces nos permite tener ciertas experiencias, pero no podemos vivir de experiencias, porque el justo vivirá por fe, no por vista, no por sensaciones, no por lo que siente. Es que ya no siento a Dios. El problema no está en el lugar, porque la presencia de Dios ya habita en ti. Si no sientes la presencia de Dios, y a veces decimos, ay, en esta iglesia ya no se siente nada. La presencia de Dios no está tanto en lo externo. La Biblia dice que el Espíritu mora en ti. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El auditorio o el lugar o donde quiera que estés, o nosotros? ¿Me van siguiendo? Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, es decir, así como el vino les dominaba la vida cuando se embriaguen, pero también es un mandato, no se emborrachen. Eso es un mandato. Pero lo que Pablo quiere decir es que cuando el vino controla a una persona, hay desenfreno, hay disolución. Eso no, más bien sean llenos del Espíritu, es decir, déjense controlar por el Espíritu. No quiere decir que el Espíritu Santo te embriaga, sino que te controla tu vida. ¿Me van siguiendo? Y vamos a ver la otra tabla, por favor, de Efesios. Ya vimos la de Colosenses, amén. Vimos las evidencias de ser llenos de la palabra. ¿Sí están conmigo? Ahora aquí están las evidencias de ser llenos del Espíritu. Dice Efesios 5:22, las casadas, ¿qué? ¿Se dan cuenta que es lo mismo que dice el anterior? Ser lleno de la palabra, hay evidencias que ya vimos. Ser llenos del Espíritu, estas son las evidencias. Las casadas se sujetan a sus maridos, los maridos aman a su esposa, ahí están los versículos de Efesios. Los hijos obedecen a sus padres en todo. Los padres son buenos padres y hay una disciplina en el Señor. Los empleados o siervos son obedientes. Los amos son justos y rectos, y hay fortaleza en el Señor y una constante oración. ¿No dice lo mismo? Es decir, que ser lleno de la palabra y ser lleno del Espíritu es lo mismo, porque el Espíritu inspiró la palabra, pero por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Las dos cosas van de la mano. El ser lleno de la palabra y ser lleno del Espíritu. Esto nos ayuda a permanecer firmes contra las acechanzas del diablo, de la carne y del mundo.
usando esa armadura y las armas que el Señor nos ha provisto para esta batalla contra el pecado, que es fuerte. Están aquí. Vemos las mismas evidencias. Y por último, como punto 3, tienes que tener una genuina y continua comunión con Dios para vencer en esa batalla. Vemos que ser lleno de la palabra y ser lleno del Espíritu, como resultado, oras, platicas con Dios. Mateo 26:41, búscalo. Creo que todavía tengo tiempo. Ya casi no, voy rápido. Mateo 26:41. Velad, ¿y qué? Velad y orad, porque no importa que entres en tentación. ¿Dice eso? Para que no entres. Fíjate, no dice el pasaje. A mí me sorprende cuando ponemos atención en las palabras que dice la Biblia. O sea, no es leerlo por leer. Cuando ponemos atención dice para que no entres, pero no dice en el pecado. ¿En qué? O sea que la puedes evitar desde antes. No es necesario ser tentado, lo puedes evitar desde antes, velando y orando, para que no entres en la tentación. Otra cosa es caer en pecado. El diablo te tienta, hermano, la carne te tienta, pero tú decides pecar o no pecar. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Palabras del Señor Jesús. Él no tuvo naturaleza pecaminosa, fue humano y fue tentado en todo, pero sin pecado. Él se hizo pecado por ti y por mí, que es diferente. Y ya para no alargarme más, el resultado de una vida llena del Espíritu, de la palabra, de la oración, es de vital importancia y nos trae un fruto apacible, de piedad. Cuando te encuentres siendo tentado, cuando sientas esa batalla que es todos los días. ¿Cuántos han ido aquí a un Peniel, a un encuentro, a un retiro? Es de bendición, ¿sí o no? ¿Y cómo llegan? Ni se quieren regresar. No queremos salir de ahí, de la presencia del Señor que se mueve, que hay gozo en nuestro corazón, hay llenura. Pero el lunes nos encontramos batallando otra vez con nuestra carne, ¿sí o no? A la semana, hermano, ¿qué cree? Acabo de ir al retiro y pequé. Hermano, es que es una lucha. Ten tu Peniel todos los días. El Peniel es de bendición, hermano. De verdad llegas lleno del Espíritu Santo. Pero ten tu Peniel lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en intimidad con Dios. Llénate de su palabra, llénate del Espíritu. Porque no podemos vivir de hace 20 años, hermano. Hace 20 años yo servía y ahora ya no. No vivas de glorias pasadas. Cada día busca la bendición de Dios. Cada día busca su presencia para vencer el pecado en tu vida, tu debilidad. Dios tiene más experiencias que darte en la intimidad. No podemos negar que cuando alabamos al Señor se siente la atmósfera diferente, su presencia se mueve. Dios es bueno y nos deja sentirlo. Vive en constancia con estas disciplinas y podrás vencer en la batalla contra el pecado. No podemos negar la existencia del pecado en nuestra vida. Primera de Juan lo dice. Si alguno de ustedes dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. O sea, hay pecado dentro de nuestros miembros. El Señor Jesús dijo que todos esos malos pensamientos, el adulterio, la inmoralidad, los robos, los homicidios, los falsos testimonios, vienen del corazón del hombre. Todos tenemos eso en tu corazón, pero como he comentado, algunos lo alimentan más, ciertas áreas. Pero gloria a Cristo, porque Él nos ayuda a vencer. No estás solo, hermano.
Si sientes que ya no puedes, si dices, Dios, ya no quiero ser así, puedes vencer. Alimenta más al espíritu que a la carne. Y primera de Juan 2:1, por último. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo o les digo para que no pequen. Pero, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Porque no estamos solos en esta batalla contra el pecado. La batalla de todo creyente es contra el pecado, no es contra tu suegra. No es contra tu vecino que te deja el coche ahí en tu entrada o te echa en la basura. Esa no es la verdadera batalla del creyente. La batalla del creyente es espiritual, es contra el pecado. Claro, contra el enemigo, pero como ya te mencioné, el enemigo está vencido. Él no habita en tu cuerpo, pero el pecado sí. Y ahí se opone. Y la Escritura también nos manda a que huyamos de la tentación, ¿verdad? Si estás siendo tentado, la Biblia dice, huye. Huye. El Señor no nos manda a enfrentarnos de manera valiente a las tentaciones o a las artimañas del diablo. Tráiganme al brujo. El Señor no nos manda eso, sino a resistir. Y si el brujo viene a ti, tú le predicas. Y si hay una manifestación, tú echas fuera al demonio. Pero viene a ti. No es así de que, hermanos, ¿cuántos quieren ir a Catemaco mañana? Vamos. Mejor que, claro, si Dios te manda, si Dios te dice y estás seguro, yo te quiero llevar a predicar ahí, hermano, si es eso, ten por seguro que Dios te va a respaldar, porque te vas a enfrentar a eso y es la tierra que te está dando, pero tú estás llamado a resistir firmes en la fe. Eso dice la Biblia, porque el diablo está vencido, el diablo está derrotado. El Señor entregó en tus manos a tus enemigos. Y no hablo de enemigos físicos. Sí, ojalá doña Chonita escuchara esto. Es mi enemiga. El Señor me la entregó en mis manos. No, habla espiritualmente. Porque la Biblia dice, ama y bendice a tus enemigos. Eso es otro tema. El Señor nos ha dado libertad del pecado. Hay victoria en Cristo. Hay perdón, hay sanidad y gozo en el Señor por medio de su maravillosa obra en la cruz y su resurrección. Y el Espíritu Santo se nos ha sido dado. Así que, hermano mío, hermano chulo, ya no pelea solo esta batalla. No la pelees solo. También hay hermanos. Voltea a ver al que tienes a un lado. Hay familia en la fe que estamos orando por ti, porque entendemos que la lucha contra el pecado y los deseos de la carne es difícil. Pero en Cristo Jesús todo lo puedo, porque Él me fortalece. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Inclina tu rostro. Yo no sé con qué debilidad estás batallando, qué pecado ha habido en tu vida, y aún constante, porque quizás tu vida ha cambiado, pero hay un hábito pecaminoso en ti. Se llame como se llame, sea lujuria, sea mentira, sea chisme, sea avaricia, sea codicia. Hay algo quizás. Piensa en ello, porque esta mañana cadenas se van a romper. Jesús te ha dado libertad. Jesús te ha dado un compañero maravilloso para pelear a tu lado. No estás solo en esta lucha, hermano. Muchos de ustedes han sentido solos, han sentido que no pueden más. Es más, hasta a veces pensamos que somos los únicos que están luchando con eso, y no. A veces es bueno que busques a alguien, algún líder espiritual, y decirle: ayúdame, porque estoy luchando con la pornografía, estoy luchando con el adulterio, estoy luchando con la mentira, me gusta el chisme, pero no lo quiero en mi vida. Sea lo que sea, hermano, porque dice la Biblia: oraos unos por otros para que seáis sanados. En
Jesús hay perdón y libertad. Y mientras yo elaboraba este estudio y el Señor me iba ayudando, Dios me dio una palabra profética para ti, amado hermano. ¿Quieres recibirla? Iglesia, hoy el Señor te dice: no estás solo. No temas ni tengas miedo, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Yo he llevado tu pecado y te he perdonado. Pero ya no pelees en tus fuerzas, porque yo soy el que pelea por ti. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no pienses que te he dejado de amar, aún en medio de tus debilidades, te dice el Señor. Y aun cuando has caído, yo he estado ahí. Y hoy te levanto una vez más, porque mi gloria será vista sobre ti. No estás solo. Todos tenemos batallas y luchas espirituales, todos. Te podemos comprender, te podemos entender, porque todos batallamos, porque somos débiles, porque el pecado que mora en nosotros a veces parece ser más fuerte y clamamos: miserable de mí, ya no quiero esto en mi vida. Pero gracias doy por Jesucristo mi Señor, que me ha librado de este cuerpo de muerte.